Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a resolver un problema de caída libre. Específicamente, el problema enuncia de la siguiente manera. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba. Es importantísimo imaginarnos el problema. Aquí lo estamos colocando. Grafico una pelota y pues pienso, le coloco aquí el sentido que está yendo hacia arriba, verticalmente hacia arriba y tiene una velocidad de ¿cuánto? Esa velocidad es la velocidad inicial. ¿Y de cuánto es esa velocidad inicial? De 8 metros sobre segundos. ¿Y qué es lo que vamos a determinar en este problema de caída libre? Además, fíjese usted que el único dato explícito que proporciona este problema es la velocidad inicial. ¿Por qué digo explícito? Porque es el único que se puede visualizar. Pero aparte de este dato, aquí aparecen dos datos que forman parte del problema que no están colocados aquí, pero, ojo, pero hay que tenerlos en cuenta que esos datos serían pues implícitos, es decir, que vienen aquí dentro del problema. ¿Y cuál es ese dato que es implícito? La velocidad final. Dado que la pelota es lanzada verticalmente hacia arriba, llegará un momento, ojo, llegará un momento en que la pelota dejará de subir. ¿Por qué? Porque su velocidad se hará cero. Tener en cuenta que como parte con una velocidad de 8 metros sobre segundos, en la medida que pasa el tiempo y en la medida que sube su velocidad, ojo, por lógica va a disminuir. Es decir, que va a pasar de 8 a 7, luego a 6 metros por segundo, luego 5, luego 4, hasta que su velocidad sea ¿cuánto? Sea cero. Es decir, que en ese punto donde la velocidad es cero, que sería su velocidad final, la pelota no va a subir, más bien en ese punto empezará a bajar porque ya no tendrá velocidad que la impulse hacia arriba. Entonces, fíjese usted que esta velocidad final es un dato que viene aquí viene oculto en el problema, pero se sobreentiende que la pelota va a subir hasta que la velocidad final se haga cero, hasta que la velocidad se haga cero, es decir, esta velocidad con la que parte disminuye cada vez. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la altura h, altura máxima, y también vamos a encontrar el tiempo que transcurre desde que la pelota empieza a subir hasta que llega a alcanzar su altura máxima. Esos son los datos que tenemos. También es importante aquí también tener en cuenta que como estamos hablando de caída libre, aquí viene también otro dato implícito, es decir, no está aquí expresado, pero viene implícito, viene oculto. ¿Cuál es la aceleración de la gravedad? Que es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Tener en cuenta ese referente. Una aclaración que es importante tener en cuenta aquí es la siguiente. Cuando trabajamos con problemas de caída libre, pues si el objeto cae, la aceleración g de la gravedad la vamos a tomar como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Si el objeto está subiendo, ¿sí? Como en este caso que la pelota sube y llega a un punto donde ya no puede subir más porque su velocidad se hace cero, entonces empieza a caer. Entonces, ¿qué pasa cuando el objeto sube? Vamos a tomar la aceleración de la gravedad ¿con qué? Con un valor negativo, es decir, menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. En este caso, como dije, pues vamos a tomar el valor negativo para g porque la pelota está subiendo. En este caso acá, pues está bajando. Entonces, el problema que estamos resolviendo es que el balón, la pelota, el objeto está subiendo. Por lo tanto, G tomará un valor negativo. Y estas son las fórmulas que utilizaremos para el movimiento de caída libre. Obviamente no todas estas fórmulas vamos a utilizar. Aquí tenemos para calcular la aceleración de la gravedad, para calcular el tiempo, para calcular la velocidad final, para calcular la altura y para calcular la velocidad final al cuadrado. Es decir, tenemos dos fórmulas para calcular la velocidad, solo que esta está elevado al cuadrado y pues al final tendríamos que sacar la raíz cuadrada. Entonces, tenemos la fórmula de tiempo que es velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración de la gravedad. Y también tenemos la fórmula de h, que sería la altura, que es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, esas son las fórmulas que utilizaremos, pero antes vamos a tener en cuenta los datos que proporciona este problema. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba, ¿sí? Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba. Me hace falta esta palabra aquí. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 8 metros sobre segundos. Entonces, la velocidad inicial sería 8 metros sobre segundos. Acá está la aceleración de la gravedad, que es 9,8. ¿Y cuál es la unidad con la que se expresa la aceleración de la gravedad? Pues se expresa en metros sobre segundos elevados al cuadrado. Esa es la unidad con la que se expresa la aceleración de la gravedad, metros sobre segundos elevados al cuadrado. Muy bien.
¿Cuánto es la velocidad final? Como no dice aquí cuánto es la velocidad final, pues empezamos a deducir esa velocidad final. Dado que el movimiento es verticalmente hacia arriba, llegará a un punto en donde la velocidad pues será cero. Por lo tanto, en ese punto alcanzará su altura máxima. Entonces, la velocidad final es cero. Y como dije al inicio, ese es un dato que no forma parte del problema, pero se sobreentiende que allí está. Viene dado como un dato implícito. La altura es la que no conocemos y el tiempo t es lo que tampoco conocemos. Por lo tanto, estos son los datos para resolver el problema. Vamos a utilizar la fórmula de tiempo. Aquí tenemos la fórmula de tiempo. Voy a copiar esta fórmula de tiempo, que tiempo es lo que no conocemos. Y pues aquí tenemos la fórmula. La voy a copiar. Ya está copiada aquí. Permítame darle un mayor tamaño para poder trabajar de mejor manera. Entonces aquí tenemos la fórmula que nos va a permitir calcular el tiempo t. Verificamos la fórmula. ¿Conocemos la velocidad final? Sí que la conocemos. La velocidad inicial también conocemos. La aceleración de la gravedad, sí, es una constante. También voy a traer la fórmula para calcular la altura h. Entonces, por aquí tengo la fórmula de la altura h, la coloco por este lado. Verifico si puedo utilizarla, si puedo ya utilizarla o todavía no. Entonces, atento a lo que voy a hacer aquí. Aquí tengo la fórmula. Y pues a continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar. ¿Conoce la velocidad inicial? Sí, conoce la velocidad inicial, que es 8. ¿Conoce el tiempo? No conocemos el tiempo. Entonces, ¿qué significa? Que de momento todavía esta fórmula H no la podemos utilizar porque el tiempo acá es una incógnita y la vamos a calcular. Una vez que hayamos calculado este tiempo, ahora sí podemos calcular la fórmula de la altura. Podemos aplicar la fórmula de la altura. Entonces, vamos a calcular el tiempo. Vamos a calcular el tiempo. Entonces sería, copio toda la fórmula y voy a reemplazar. ¿A qué es igual el tiempo? El tiempo es igual a cero. ¿Cero qué? Cero metros sobre segundos. De hecho, no es importante colocar ese metro sobre segundos, pero le dejo allí. Menos la velocidad inicial, que sería ¿cuánto? 8 metros sobre segundos. Y la aceleración de la gravedad, ¿cuánto es? Es 9,8. ¿Y cuál es la unidad de la aceleración de la gravedad? Metros sobre segundos al cuadrado. ¿De acuerdo estamos? Entonces, aquí sería 0 - 8. Y aquí hay un detallito que me estoy olvidando. Ojo, ¿cuál es ese detallito? A ver, vamos a pensar. Vamos a pensar cuál es ese detallito mientras hago unos segundos de tiempo para que usted piense cuál es el detalle que se está olvidando el ingeniero Cox aquí. Pues aquí me estoy olvidando del signo, mis estimados estudiantes. Recordar que como el movimiento es hacia arriba, que indiqué que la aceleración de la gravedad la vamos a tomar con signo negativo. Ojo, ojo con eso. Entonces aquí va a pasar lo siguiente. Va a pasar que el tiempo t sería igual a, el tiempo t sería igual a, en este caso tenemos -8, porque 0 - 8 sigue siendo -8, dividido para -9,8. Entonces, hacemos ley de signo. Negativo con negativo se convierte en que en positivo. Por lo tanto, el resultado va a quedar positivo y vamos a dividir 8 para 9,8. Entonces, ¿cuánto es 8 dividido para 9,8? Este resultado es 0,8163. Voy a trabajar con 0,82. 0,82. ¿Y qué unidades queda? Pues vamos a ver qué unidades son las que están quedando aquí. Obviamente que el tiempo debe quedar en unidades de tiempo, segundos, minutos, horas. En este caso estamos trabajando con segundos. Tener en cuenta que este metro con este metro se simplifica. Este segundo a la primera con este segundo al cuadrado, acá se simplifica, se queda segundo a la primera. Por lo tanto, recordar, extremos con extremos y medios con medios se multiplica. En los medios quedó 1 y en los extremos quedó 1 aquí y acá quedó segundo a la primera. Por lo tanto, pues queda el tiempo expresado en segundos. Es decir, también era la única manera que puede quedar expresado, no puede quedar expresado en otras unidades. Si quedaría expresado en otras unidades, si hubiese quedado aquí un metro y también segundo, pues obviamente que hay un error en el procedimiento y hay que pues revisar para ver qué mismo es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo estamos? Ahora sí, vamos a calcular, ¿qué vamos a calcular ahora? La altura máxima. En este caso, ¿cuánto es el valor de la velocidad inicial? Pues la velocidad inicial tiene un valor de 8 metros sobre segundos. Esa es la velocidad inicial, la copio aquí. ¿Cuánto es el valor del tiempo? Pues el tiempo lo acabamos de calcular, que es 0,82 segundos. ¿De acuerdo? Lo coloco en un paréntesis. Ya, ¿de acuerdo? Borré la T porque ya estoy reemplazando su valor ahí. Entonces, ojo aquí, atentos a esto.
Velocidad inicial 8 metros sobre segundo. Tiempo 0,82 segundos. Un medio es una constante. ¿Cuánto es el valor de la aceleración de la gravedad? La coloco en un paréntesis. Pues aquí la tenemos. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿De acuerdo estamos? Cierro paréntesis. Y ahora que viene, pues ahora viene el tiempo que estaría elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es el valor de ese tiempo? Pues ese tiempo es el que acabamos de calcular, 0,82 segundos. Que fíjese que este cuadrado como exponente lo dejo en la parte de afuera. Esta te la borro porque acabo de reemplazar su valor. Entonces, velocidad inicial 8, tiempo 0,82 segundos, un medio es una constante, aceleración g de la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, tiempo al cuadrado 0,82 segundos elevados al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y aquí otro detallito que también se me está pasando por alto. Hago una pausa para que ustedes piensen qué es lo que se me está pasando por alto. Una pista, lo que se me estaba pasando por alto en el caso, en el cálculo anterior. ¿Qué cosa es el signo, mis estimados estudiantes? El signo, signo de, a ver, ahí no va el signo, estoy colocando el signo negativo en el tiempo. Es aquí, en la aceleración de la gravedad. Entonces, h sería igual. Vamos haciendo los cálculos. ¿Cuánto es 8 por 0,82? Entonces, multiplicamos 8 por 0,82. Esto es igual a 6,56. 6,56. Y veamos qué unidades es que nos va a quedar aquí. Pues obviamente, pues la altura debe expresarse en metro. Vamos a ver. Este segundo con este segundo se simplifica. ¿Y qué nos queda? Metros, vamos bien con las unidades, ¿cierto? Ojo acá, tres factores, signos primero, más por menos y por más, ¿cierto? Más por menos es menos y por este más, pues, repito, más por menos, sí, más por menos, menos y por este más sigue siendo menos. Seguimos trabajando, vamos a multiplicar 9,8 por 0,82, ojo, está elevado al cuadrado el 0,82 y luego le vamos a dividir para 2, entonces multiplicamos 9,8 por 0,82, ese 0,82 está elevado al cuadrado. Sería pues, esto sería 6,5895. Todo ese resultado lo voy a dividir para 2 y el resultado sería 3,29. 3,29. El resultado sería 3,29. 3,29. Y vamos a ver qué unidades quedan porque también tiene que quedar la unidad expresada en metro para que sean términos semejantes y se pueda simplificar. Veamos, este segundo al cuadrado, quizás podamos pensar que no se puede simplificar con este segundo porque está la primera o que queda segundo la primera, pero nos estamos olvidando de que acá está el cuadrado. Por lo tanto, este segundo al cuadrado se simplifica con este segundo que también estaría elevado al cuadrado. ¿Y qué unidades nos quedaría? Pues nos quedaría la unidad metros. Nos quedaría la unidad metros. A continuación sería pues que la altura h es igual a la diferencia entre 6,56 menos 3,29. 3,29 y sería pues 3,27. La altura que va a alcanzar con esa velocidad es de 3,27 metros. Avanza 3 metros, 3,27 metros y luego esa es su altura máxima, bueno, y luego vuelve a caer porque ya no tiene velocidad para seguir ascendiendo. Entonces, de esta manera está resuelto este problema, mis estimados estudiantes, y pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de física, específicamente caída libre pues estoy seguro que será de mucha utilidad en sus actividades académicas. Antes de despedirme, quiero pedirte que dejes un like, un comentario y te suscribas si no lo has hecho. Se cuidan bastante.